Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal están? Espero que muy bien, porque hoy tenemos un tema que estoy segura va a generar mucha emoción y debate: la relación, o mejor dicho, las relaciones, y los secretos de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para sumergirnos en el mundo de Senkalkam, descubrir lo que se esconde detrás de las cámaras y, sobre todo, entender qué pasó entre ellos? Pues abróchense los cinturones porque esto es lo que vamos a analizar hoy. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosa serie turca Love is in the Air, o como se conoce en español, Senkalkam, que nos robó el corazón a muchos. La química entre ellos en la pantalla era innegable, explosiva, y bueno, para muchos, la razón principal para engancharse a la serie. La pregunta del millón, y lo que todos queríamos saber, era: ¿será que esta magia también existía en la vida real? ¿Se enamoraron realmente Hande y Kerem? Hoy vamos a desentrañar todos los rumores, las pistas y, por qué no, los secretos que rodearon su romance, desde los primeros coqueteos hasta el supuesto final. Pero antes de que nos adentremos en este apasionante mundo de la farándula, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de la comunidad, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y, sobre todo, ayúdenme a seguir creciendo. Me encanta leer sus comentarios y sus sugerencias, así que no duden en dejarme sus opiniones al final del vídeo. ¿Listos? Empecemos. Todo comenzó en el set de Senkalkam. Era imposible no notar la conexión entre Hande y Kerem. Las miradas, las risas, la forma en que se apoyaban en las escenas, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Desde el principio, la prensa turca, siempre atenta a cualquier detalle, comenzó a especular sobre un posible romance. Y claro, las fotos y los vídeos de ellos juntos fuera del set, disfrutando de cenas, paseos y eventos, no hicieron más que alimentar esos rumores. Los fans, por su parte, estaban encantados. Querían que su amor ficticio se convirtiera en realidad. Pero, ¿qué decían ellos? Al principio, ambos se mostraron cautelosos. Negaban cualquier relación amorosa, argumentando que eran simplemente amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las imágenes hablaban por sí solas. La tensión sexual entre ellos era palpable, y poco a poco, la negación fue dando paso a gestos más íntimos. Comenzaron a compartir fotos en redes sociales, con mensajes cariñosos y, por qué no decirlo, un poco de coqueteo digital. Los comentarios de los fans se disparaban, la emoción era palpable. Las publicaciones sugerían una complicidad y una conexión que iba más allá de lo profesional. Era evidente que algo especial estaba sucediendo entre las dos estrellas. Los seguidores, ávidos de detalles, analizaban cada publicación, cada mirada, cada gesto en busca de señales que confirmaran sus esperanzas. La especulación se convirtió en el pan de cada día, y las redes sociales se inundaron de debates y teorías. Y entonces llegó la confirmación, o al menos, lo que parecía ser la confirmación. Vimos fotos de ellos besándose, abrazándose y demostrando públicamente su amor. Era como si el cuento de hadas que veíamos en la serie se estuviera haciendo realidad. Hande y Kerem eran la pareja del momento. Salían juntos, viajaban juntos y compartían su felicidad con el mundo. ¿Y los sentimientos? Bueno, en aquel momento todo parecía indicar que eran muy fuertes. Kerem, conocido por su carisma y su profesionalismo, se mostraba más enamorado que nunca. Hande, por su parte, irradiaba felicidad y parecía completamente entregada a la relación. La confirmación pública desató una ola de alegría entre los fans, quienes celebraron su amor como si fuera propio. Se convirtió en el tema de conversación principal, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y muestras de cariño. Durante su tiempo juntos, fueron muy abiertos acerca de su amor. Compartieron muchos momentos especiales con sus seguidores. Sus publicaciones en redes sociales revelaban un cariño y una complicidad que hacían suspirar a sus fans. Parecía que habían encontrado el uno en el otro un apoyo incondicional, tanto en lo personal como en lo profesional. Celebraban los éxitos del otro, se apoyaban en los momentos difíciles y parecían complementarse a la perfección. Kerem, en entrevistas, no dudaba en expresar su admiración y cariño por Hande, destacando su talento y su belleza. Hande, por su parte, se mostraba igualmente orgullosa de Kerem, resaltando su profesionalismo y su bondad. La pareja se convirtió en un ejemplo de amor para muchos,
y sus fans soñaban con tener una relación tan hermosa y llena de amor como la de ellos. La pareja viajó por el mundo visitando lugares exóticos y compartiendo sus aventuras con sus seguidores. Cada foto y vídeo publicado era analizado al detalle, y los fans se sentían parte de su historia de amor. Las muestras de cariño eran constantes, y la pareja no dudaba en demostrarse su amor públicamente. La complicidad entre ellos era evidente y parecían estar completamente enamorados. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, y a veces en la vida misma, la felicidad no siempre dura para siempre. Y así, de la noche a la mañana, los rumores de una crisis comenzaron a circular. Los fans notaron un distanciamiento. Las fotos juntos dejaron de ser tan frecuentes. Las publicaciones en redes sociales se volvieron más escasas, y cuando las había, parecían menos apasionadas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué este distanciamiento? La pausa en la producción de Senkalkam también jugó un papel en la percepción del público. Al no tener la serie como punto de encuentro diario, la atención se centró aún más en la vida personal de los actores. Los seguidores, acostumbrados a verlos juntos en la pantalla y en eventos promocionales, comenzaron a notar la ausencia de esa cercanía. Cada gesto, cada silencio, cada publicación en solitario era interpretado como una señal de crisis. La especulación se intensificó y los rumores comenzaron a circular con fuerza. Y entonces llegó la noticia que nadie quería oír: Hande y Kerem habían terminado su relación. Los detalles sobre las razones de la ruptura fueron escasos. Se hablaron de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres, y hasta de terceras personas. Pero lo cierto es que a pesar de todos los rumores, nunca se supo la verdadera razón. Lo único que quedaba claro era que habían decidido tomar caminos separados. La noticia conmocionó a los fans, quienes no podían creer que su pareja idealizada hubiera llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, apoyo y especulaciones sobre lo que había podido salir mal. La separación, como era de esperar, generó una gran tristeza entre los fans. Habían invertido tanto en esta relación, y la idea de que su amor idealizado hubiera llegado a su fin era difícil de asimilar. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a ambos actores, y de análisis sobre lo que había podido salir mal. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a las diferencias de carácter, y algunos incluso creían en la intervención de terceras personas. La decepción era palpable, pero también la comprensión y el respeto por la decisión de ambos. ¿Y después de la ruptura? Cada uno tomó su propio camino. Hande, centrada en su carrera, continuó cosechando éxitos profesionales y se la vinculó con otras personas. Su belleza y talento le abrieron las puertas a nuevos proyectos, y su presencia en eventos y alfombras rojas siguió siendo muy solicitada. Kerem, por su parte, también se mantuvo activo en el mundo de la actuación y también se le relacionó sentimentalmente con otras mujeres. Ambos demostraron su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante a pesar de la situación. Tras la ruptura, Hande y Kerem intentaron, en la medida de lo posible, mantener su privacidad. Evitaron hacer declaraciones públicas sobre el tema, y cada uno se enfocó en su carrera y en su vida personal. La prensa, sin embargo, no dejó de perseguirlos, y cada movimiento era analizado y comentado. Ambos aprendieron a lidiar con la atención mediática y a proteger su intimidad. La separación, aunque dolorosa, les sirvió para crecer personal y profesionalmente. Pero, ¿qué aprendimos de todo esto? ¿Qué secretos se escondían detrás de esta relación? Bueno, una de las lecciones más importantes es que a pesar de la magia de la pantalla y de la atención mediática, las relaciones sentimentales son complejas. Pueden ser maravillosas, apasionadas y emocionantes, pero también pueden ser efímeras y complicadas. La idealización del amor en la ficción a menudo choca con la realidad, y las relaciones, incluso las más intensas, pueden llegar a su fin. La vida de los famosos, aunque parezca glamurosa y perfecta, está llena de desafíos y presiones. Otro secreto que se revela es la presión que sufren las parejas de famosos. La constante mirada del público, la intromisión de los medios de comunicación, y las expectativas de los fans, pueden ser muy difíciles de manejar. La vida de Hande y Kerem se convirtió en un escrutinio constante y eso, inevitablemente, influye en la dinámica de la relación. La falta de privacidad, la necesidad de estar siempre a la altura de las expectativas y la presión de los medios de comunicación pueden desgastar cualquier relación.
La exposición mediática constante puede generar estrés y conflictos en cualquier pareja. La vida de los famosos se convierte en un espectáculo público, y cada movimiento, cada gesto, es analizado y comentado. La imposibilidad de tener momentos de intimidad y la constante necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden ser muy difíciles de soportar. Las parejas de famosos a menudo se ven obligadas a lidiar con rumores, especulaciones y críticas constantes. Pero lo más importante es que a pesar del final de su relación, Hande y Kerem nos dejaron algo muy valioso, la magia de Senkalkam. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar con el amor y nos recordaron que a veces, la vida puede ser tan emocionante y sorprendente como una serie de televisión. Su legado como pareja en la ficción perdura, y siempre serán recordados con cariño por los fans. La serie, con su historia de amor, sus personajes entrañables y su química innegable, se convirtió en un fenómeno global, y Hande y Kerem, en sus protagonistas, se ganaron el corazón de millones de personas en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem trascendió la pantalla y se convirtió en una de las razones principales del éxito de Senkalkam. La forma en que se miraban, se reían y se apoyaban en las escenas era evidente para todos los espectadores. La conexión entre ellos era palpable y el público se enamoró de su historia de amor tanto como de los propios personajes. La serie, con su trama romántica y sus momentos cómicos, se convirtió en un refugio para muchos, y Hande y Kerem, en sus ídolos. Y hablando de los fans, ¿qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que realmente se enamoraron Hande y Kerem? ¿Qué fue lo que salió mal? Me encantaría leer sus opiniones y sus teorías en los comentarios. ¿Quieren que hablemos de algún otro tema relacionado con Hande y Kerem? Díganmelo también. Me encanta saber que les interesa. La comunidad de fans es muy activa y apasionada, y las redes sociales están llenas de debates y teorías sobre la relación de Hande y Kerem. En resumen, hoy hemos recorrido la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkam hasta el final de su relación. Hemos analizado los rumores, las pistas y los secretos que rodearon su romance, y hemos reflexionado sobre las complejidades de la vida amorosa en el mundo de la farándula. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor, aunque a veces sea efímero, puede dejar una huella imborrable en nuestras vidas. Ahora, para cerrar, quiero recordarles que no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Estaremos hablando de muchos más temas interesantes, y espero contar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.